Había una vez un niño en Brooklyn que no podía dormir por las noches. No era por pesadillas o miedos infantiles, sino porque el cielo nocturno lo inquietaba de una manera que no sabía explicar. Cada estrella era una pregunta sin respuesta, cada constelación un misterio que lo llamaba desde la oscuridad. Sus padres, inmigrantes trabajadores sin formación científica, lo encontraban a veces parado en la ventana, inmóvil, contemplando lo infinito. «¿Qué haces, Carl?», le preguntaba su madre, y él, con apenas 5 años, respondía: «Estoy tratando de entender por qué estamos aquí». Ese niño se convertiría en Carl Sagan, el hombre que cambió para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con el cosmos. Pero su historia no es solo la de un científico brillante que explicó el universo, es la de alguien que nos enseñó que comprender nuestra pequeñez no nos hace insignificantes, sino extraordinarios. Carl Edward Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en una familia modesta de Brooklyn. Su padre, Samuel, era un inmigrante ruso que trabajaba cortando telas en una fábrica. Su madre, Rachel, era una mujer inteligente que había tenido que abandonar sus sueños de educación superior para dedicarse al hogar. Ninguno de los dos había pisado una universidad, pero ambos poseían algo más valioso: la capacidad de alimentar la curiosidad sin límites de su hijo. Cuando Carl tenía 5 años, Rachel lo llevó a la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Entre todas las maravillas tecnológicas y culturales de la exposición había un planetario. El pequeño Carl entró en esa cúpula oscura, y cuando se encendieron las estrellas artificiales sobre su cabeza, algo se transformó en él para siempre. No era solo fascinación, era reconocimiento, como si hubiera encontrado su verdadero hogar. Salió de ahí convencido de una cosa: dedicaría su vida a entender ese cielo que lo había cautivado. Pero la infancia de Sagan no fue fácil. Creció durante la Gran Depresión y vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial a través de las noticias y los relatos de los adultos. Muy pronto comprendió que el mundo podía ser un lugar cruel y que el conocimiento era tanto una herramienta de liberación como de destrucción. Esta dualidad lo acompañaría toda su vida: la certeza de que la ciencia podía elevar a la humanidad, pero también la conciencia de que mal empleada podía destruirla. En la escuela secundaria, Carl ya era conocido por sus preguntas incómodas. No se conformaba con las respuestas simples. Si un profesor hablaba de las estrellas, él quería saber cómo se formaban, por qué brillaban, si había vida alrededor de ellas. Si se mencionaba la evolución, él indagaba sobre los mecanismos, los tiempos, las implicaciones filosóficas. Una maestra de ciencias, exasperada por su insistencia, le preguntó un día: «¿Y qué planeas hacer con tu vida, Carl? ¿Preguntarle todo al universo?». Él la miró con esa seriedad particular de los adolescentes y respondió: «Sí, y también enseñar a otros a hacer las preguntas correctas». Esa respuesta contenía ya el núcleo de lo que sería su misión: no solo conocer, sino comunicar. Sagan entendía intuitivamente algo que muchos científicos de su época no comprendían: que el conocimiento guardado en torres de marfil no sirve a la humanidad. La ciencia necesitaba salir de los laboratorios y llegar a las casas, a las escuelas, a las mentes de personas comunes que también tenían derecho a maravillarse con el cosmos. En la Universidad de Chicago, Sagan encontró el ambiente intelectual que su mente necesitaba. Estudió física, astronomía, biología y filosofía con igual pasión. Pero lo que lo distinguía de sus compañeros no era solo su brillantez académica, sino su capacidad de conectar disciplinas aparentemente distantes. Veía vínculos entre la química y la poesía, entre la astrofísica y la ética, entre el método científico y la condición humana. Sus profesores pronto notaron que Carl tenía un don especial. Podía tomar las teorías más complejas y traducirlas a un lenguaje que cualquiera podía entender, sin traicionar su rigor científico. No simplificaba por simplicidad, sino que encontraba las metáforas exactas, las imágenes precisas que hacían visible lo invisible. La ciencia no es un conjunto de conocimientos, decía ya entonces. Es una forma de pensar, y esa forma de pensar debería estar al alcance de todos. Fue durante sus años universitarios cuando Sagan comenzó a desarrollar su interés por la astrobiología, una disciplina que entonces apenas existía. Le fascinaba la posibilidad de que la vida no fuera un accidente único en la Tierra, sino un fenómeno cósmico.
Esta idea lo llevaría a participar más tarde en algunos de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial. Después de doctorarse, Sagan se unió a la NASA en un momento extraordinario de la historia humana. Era la época de la carrera espacial, cuando la humanidad daba sus primeros pasos fuera de su planeta natal. Carl participó en el diseño de experimentos para detectar vida en Marte con las misiones Viking. Trabajó en la preparación de las sondas Pioneer y Voyager, y siempre aportó una perspectiva única. Veía cada misión no solo como un logro técnico, sino como un acto profundamente humano de autoconocimiento. Su contribución más poética a la exploración espacial fue el disco dorado de las Voyager. Cuando se preparaban estas sondas para su viaje al espacio exterior, Sagan propuso incluir un mensaje para cualquier inteligencia extraterrestre que pudiera encontrarlas. El disco contenía saludos en 55 idiomas, sonidos de la tierra como el viento y las olas, música que iba desde Bach hasta Chuck Berry, y grabaciones íntimas como el latido de un corazón humano y los llantos de un bebé. Cuando le preguntaron en una entrevista si realmente creía que alguien escucharía ese mensaje, Sagan respondió con su característica mezcla de realismo y esperanza. Las probabilidades de que una civilización extraterrestre encuentre las Voyager son increíblemente pequeñas, pero el solo hecho de haberlas enviado dice algo hermoso sobre nosotros como especie. Dice que, en medio de nuestras guerras y conflictos, todavía somos capaces de crear algo destinado a perdurar más que nosotros mismos. Pero el verdadero impacto de Carl Sagan en la cultura mundial llegó en 1980 con el estreno de Cosmos, un viaje personal. Esta serie documental de 13 episodios no fue solo un programa educativo, fue una revolución en la forma de comunicar la ciencia. Sagan no se limitaba a explicar conceptos astronómicos, los vivía, los sentía, los transmitía con una emoción genuina que contagiaba a millones de espectadores. En Cosmos, Sagan caminaba entre simulaciones de galaxias, se paseaba por recreaciones de la antigua biblioteca de Alejandría y hablaba directamente a la cámara con una intimidad que hacía sentir a cada televidente como si fuera parte de una conversación personal sobre los misterios del universo. Su frase más famosa de la serie se convirtió en un mantra generacional. Somos material estelar que se ha organizado de tal manera que puede contemplar las estrellas. La serie fue vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo y se tradujo a decenas de idiomas. Pero su impacto fue más profundo que las cifras de audiencia. Cosmos inspiró a una generación completa de científicos, escritores, filósofos y simples ciudadanos a mirar el cielo con nuevos ojos. No era solo información lo que transmitía Sagan, era una filosofía de vida basada en la curiosidad, la humildad y el asombro. Sin embargo, no todos en la comunidad científica aplaudieron el éxito de Sagan. Algunos colegas lo consideraban demasiado mediático, demasiado accesible. Cuando fue propuesto para ingresar a la Academia Nacional de Ciencias, su candidatura fue rechazada. Las críticas dolían, pero Sagan nunca se amargó por ellas. Su respuesta a estos rechazos fue característica. Me preocupa más que los niños de hoy no tengan maestros que les hablen del cosmos como si fuera la aventura más emocionante de sus vidas. A lo largo de los años 80 y 90, Sagan se convirtió en una voz autorizada no solo en temas científicos, sino también en cuestiones sociales y políticas. Fue uno de los primeros en advertir sobre el calentamiento global. Describió con precisión científica los efectos del invierno nuclear y siempre defendió el pensamiento crítico como la mejor defensa contra la superstición y la manipulación. Su concepto más influyente quizás fue el del punto azul pálido. En 1990, cuando la sonda Voyager 1 se encontraba a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, Sagan convenció a la NASA de girar la cámara hacia nuestro planeta para tomar una última fotografía. El resultado fue una imagen donde la Tierra aparecía como un diminuto punto azul suspendido en un rayo de luz solar. Las palabras que Sagan escribió para acompañar esa imagen se convirtieron en uno de los textos más citados de la literatura científica moderna. Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso es nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar, cada ser humano que existió vivió sus vidas. La suma de toda nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde,
cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Esta perspectiva cósmica que Sagan promovía no era pesimista, sino profundamente humanizante. Al mostrarnos nuestra pequeñez en el contexto del universo, nos invitaba a valorar más nuestra fragilidad común, a reconocer que no hay ellos y nosotros en términos cósmicos, solo nosotros, habitantes temporales de un planeta extraordinario en un universo vasto e indiferente. Si esta reflexión sobre nuestra perspectiva cósmica te ha hecho reflexionar, te invito a darle me gusta a este video y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo cambia tu visión del mundo saber que somos literalmente polvo de estrellas? En su vida personal, Sagan era un hombre complejo y profundamente humano. Se casó 3 veces y fue en su tercer matrimonio con la escritora Anne Druyan donde encontró a su alma gemela intelectual y emocional. Juntos no solo compartieron amor, sino también proyectos científicos y filosóficos. Anne colaboró en muchos de sus trabajos más importantes, incluyendo el diseño del disco dorado de las Voyager y la serie Cosmos. Sagan era padre de 5 hijos, y aunque sus relaciones familiares no siempre fueron fáciles debido a sus largas horas de trabajo y viajes constantes, intentaba transmitir a sus hijos no qué pensar, sino cómo pensar. En casa, el escepticismo era una virtud, la curiosidad un valor fundamental. Les enseñaba a cuestionar todo, incluso sus propias afirmaciones, y a buscar evidencia antes de formar opiniones. Más allá de su imagen pública, Carl Sagan era un hombre que disfrutaba los placeres simples de la vida. Le encantaba cocinar, especialmente comida griega, escuchaba jazz religiosamente y tenía una memoria prodigiosa para la poesía. Su sentido del humor era sutil pero afilado. Cuando le preguntaban sobre sus creencias religiosas, solía responder con una sonrisa. Depende de que Dios me preguntes. El universo está lleno de cosas mucho más impresionantes que un anciano barbudo sentado en una nube. En 1994, a los 60 años, Sagan fue diagnosticado con mielodisplasia, una rara enfermedad de la médula ósea. El diagnóstico era grave y el pronóstico incierto. Sagan enfrentó la enfermedad con la misma serenidad científica con que había estudiado el cosmos. No se hundió en la autocompasión ni buscó consuelo en creencias sobrenaturales. En cambio, continuó trabajando, escribiendo y enseñando hasta donde su cuerpo se lo permitió. Durante sus últimos años, Sagan se dedicó a escribir El mundo y sus demonios, su libro más personal y político. En él advertía sobre los peligros de la superstición, la pseudociencia y el pensamiento mágico en una era de avances tecnológicos sin precedentes. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, escribió, en la cual casi nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología. Esta es una fórmula clara para el desastre. El libro era tanto una defensa apasionada del método científico como una guía práctica para desarrollar el pensamiento crítico. Carl Sagan no atacaba las creencias religiosas o espirituales per se, sino la tendencia a aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Su famosa frase, "Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria", se convirtió en un principio fundamental del escepticismo científico. En una de sus últimas entrevistas, grabada apenas un año antes de su muerte, Charlie Rose le preguntó si tenía miedo a morir. Sagan hizo una pausa característica, sonrió levemente y respondió: "Preferiría vivir más tiempo. Hay tanto que aún no entendemos, tantas preguntas fascinantes sin respuesta. Pero no le temo a la muerte. He tenido el extraordinario privilegio de estar vivo, de amar, de ser amado, y de entender al menos un pequeño fragmento de este magnífico universo. Eso ya es más de lo que la mayoría de los seres que han existido pueden afirmar". Carl Sagan murió el 20 de diciembre de 1996 a los 62 años. Su muerte fue tranquila, rodeado de su familia. No hubo fanfarrias mediáticas ni ceremonias grandiosas. Pero en todo el mundo, millones de personas que habían aprendido a mirar el cielo con sus ojos sintieron una pérdida profunda.
El legado de Sagan no se mide en descubrimientos científicos específicos, aunque sus contribuciones a la astronomía y la astrobiología fueron significativas. Su verdadero legado está en la transformación cultural que logró. Democratizó la ciencia, la hizo accesible y emocionante para personas de todas las edades y trasfondos. Mostró que la ciencia no es solo una empresa técnica, sino profundamente humana, conectada con nuestras preguntas más fundamentales sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Sagan entendía que la ciencia sin valores humanos es peligrosa, pero también que los valores humanos sin el rigor del método científico son ciegos. Su gran logro fue mostrar que razón y emoción, rigor y asombro no son opuestos sino complementarios. Enseñó que podemos ser tanto científicamente sofisticados como profundamente espirituales, entendiendo por espiritualidad no la adhesión a dogmas, sino la capacidad de asombrarse ante el misterio de la existencia. Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, las ideas de Sagan son más relevantes que nunca. Vivimos en una época de información abundante, pero también de desinformación masiva, de avances tecnológicos extraordinarios, pero también de negación científica peligrosa. Su llamado al pensamiento crítico, a la educación científica de calidad y a una ética cósmica basada en nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo sigue siendo urgente. La perspectiva cósmica que Sagan promovía no era un ejercicio intelectual abstracto, sino una herramienta práctica para vivir mejor. Al entender que somos literalmente parte del cosmos, que compartimos un origen común con todas las formas de vida en la Tierra, que habitamos un planeta extraordinario pero frágil en un universo vasto y aparentemente vacío, podemos desarrollar una ética basada en la humildad, la responsabilidad y la compasión. Carl Sagan nos enseñó que no necesitamos inventar propósitos trascendentes para nuestras vidas. El simple hecho de ser parte consciente del universo que se conoce a sí mismo es ya extraordinario. Como él mismo dijo, somos el medio por el cual el cosmos ha llegado a conocerse a sí mismo. En sus propias palabras, quizás la mejor síntesis de su filosofía de vida, el cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar. Somos una forma de que el universo se conozca a sí mismo. Esta no era solo una declaración poética, sino una invitación a vivir con la conciencia de nuestra conexión profunda con todo lo que existe. Si la historia de Carl Sagan te ha inspirado a mirar el mundo con más curiosidad y menos certeza dogmática, considera suscribirte a este canal donde exploramos las ideas de los pensadores que han expandido nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. El legado de Sagan vive cada vez que alguien mira al cielo nocturno y siente una mezcla de humildad y asombro. Vive en cada aula donde un maestro enseña a sus estudiantes no qué pensar, sino cómo pensar. Vive en cada científico que recuerda que su trabajo no es solo técnico, sino profundamente humano. Y vive en cada persona que entiende que el conocimiento no es un privilegio de pocos, sino un derecho y una responsabilidad de todos. Carl Sagan murió, pero su voz sigue susurrando en el viento cósmico, recordándonos que somos extraordinarios no a pesar de nuestra pequeñez, sino justamente por ella. En un universo de billones de galaxias, nosotros, los habitantes temporales de una mota de polvo cósmica, hemos desarrollado la capacidad de contemplar y comprender nuestra propia existencia. Eso, como diría Sagan con su sonrisa característica, es absolutamente extraordinario.